Los bosques del Valle del Baztán. Cuevas, troncos, riscos, sonidos, pasos. Dicen que aquí han avistado al Basajaun, el señor de los bosques. Lo místico se alía con lo real, y no sé dónde empiezo yo y dónde acaba mi imaginación. Este valle parece un cuento. Hemos venido por un propósito que se aleja mucho de todo esto, pero en este valle tan increíble, todo forma parte de todo. ¿Y si te digo que el Basajaun existe, pero no vive en el bosque? Lo que hemos vivido aquí no lo vamos a olvidar nunca. Y tú tampoco. ¡Bú! Ha vuelto la Copa del Rey a este canal. Son muchos años sufriendo desde Primera Regional. Con los equipos más modestos de España enfrentándose por participar en él. 500 habitantes. Pero hacéis mucho ruido, no te llena. ¡Porque somos los mejores! Y si quieres saber qué pasó en ese partido que se jugó en el místico Valle del Baztán, Todo, yo me voy a refugiar ya porque está cayendo de verdad, La cara de sufrimiento. O vamos a ganar por 2, digo. ¿Quién? ¿Vosotros o nosotros? esa es precisamente la historia que hoy os voy a contar. Bienvenidos al Valle del Baztán, en Navarra, al norte. Muy al norte, limitando con el Pirineo francés. Seguramente es el valle más bonito, original y místico en el que he estado en mi vida. Se respira aire fresco y además de eso es un municipio muy, pero que muy peculiar. El nombre del municipio es Baztán y engloba a todo el valle. Cuenta con 370 kilómetros cuadrados de extensión, lo que es una auténtica barbaridad, convirtiéndolo en el municipio más extenso de toda Euskal Herria. Dentro de él se encuentran 15 pequeños pueblos o pedanías que forman parte del valle. Están cada una muy alejadas entre sí, con lo cual se diversifica mucho la población y los núcleos están muy repartidos, ya lo veis. En todo el valle viven aproximadamente 8.000 personas. Tradicionalmente ha sido un valle dedicado a la ganadería, al pastoreo y al campo. El problema es que ahora mismo la juventud ya no quiere dedicarse a esos trabajos, por eso el valle va perdiendo población. Choca bastante con lo que pasaba antiguamente, donde había mucha gente y poco trabajo. Por eso, mucha gente del valle tuvo que emigrar a América para dedicarse precisamente a esos trabajos. Mucho baztandarra emigró principalmente a México. Entre ellos el fundador de la cervecería Modelo. Todos los mexicanos que me seguís la conocéis y los que no, que sepáis que es el fabricante de la cerveza Corona, Coronita, aquí en España. Además de eso, fundaron panaderías, harineras y dejaron un buen legado. Sería curioso que alguno de los mexicanos que me siguierais seáis descendientes de alguien de aquí del Baztán. Este es el tercer vídeo de viajes que grabamos desde que volvimos al canal. Pero me dice YouTube que hay mucha gente que ve los vídeos pero todavía no está suscrita al canal. Y digo yo, no cuesta nada suscribirte, es darle a un botón un segundo y nos haces un favor enorme. Así que venga, te doy 3 segundos, te suscribes y seguimos. 1, 2 y 3. ¿Estás suscrito? Gracias. Continuamos. Estoy en Francia, esto que veis aquí detrás es el Pirineo francés, y es que el Valle de Baztán tiene unos 50 kilómetros de frontera, o muga, como ellos le llaman, con el país vecino. Es una barbaridad, 50 kilómetros. Entonces, os voy a contar una curiosidad. Fruto de la frontera tan larga y de los bosques que veis aquí detrás que separan uno y otro país, en época de posguerra se llevó mucho el contrabando en toda esta zona. Tanto de un país como el otro se transportaban moda, relojes, joyas, botones, comida, absolutamente de todo. Los bosques de uno y otro lado se convirtieron en la puerta de entrada de todo tipo de cosas. Y ahora que estoy en Francia, por ejemplo, quiero mirar los resúmenes de la Liga o los resúmenes de la Copa del Rey y me encuentro que están geobloqueados porque solamente se pueden ver desde España. Para eso tengo una solución. Tengo NordVPN en el móvil, la VPN más rápida del planeta, entro, pongo que estoy navegando desde España y puedo ver todos los resúmenes y todos los contenidos que yo quiera desde el país en el que esté. Puedo ver contenidos de Francia desde Chipre, contenidos de España desde Nepal y contenidos de China desde Japón. Aparte de eso, aparte de permitirme ver todos los resúmenes que quiero, todos los contenidos geobloqueados, también te protege.
Evita que te rastreen la IP, te oculta la IP y que no te metan virus, que no te metan malware y que nadie pueda consultar tus búsquedas o lo que estás haciendo por internet. Con lo cual puedes ver los contenidos que quieras desde donde quieras, no tienes virus ni malware y además no te rastrean ni te espían la IP. Si queréis NordVPN, os lo recomiendo encarecidamente, os lo dejo en la cajita de descripción. 2 años más 4 meses gratis con 30 días de garantía y podréis ver lo que queráis, donde queráis. Os lo recomiendo, chicos. El valle tiene su ayuntamiento en Elizondo, que actúa como capital oficiosa del Baztán al tener la mayor parte de los servicios y el mayor número de habitantes. Aproximadamente unas 3.000 personas viven aquí en Elizondo. Elizondo en concreto y el Valle del Baztán en general han sido siempre muy turísticos, obviamente por lo bonitos que son, pero en los últimos años más todavía por la trilogía de novela negra de Dolores Redondo que está ambientada aquí, en este pueblo y en el valle. La trilogía además ha sido adaptada al cine en 3 peliculones que os recomiendo y que fueron rodados justamente en este puente como uno de los principales reclamos. Evidentemente, todo el mundo que ha visto la película viene aquí y busca los mismos lugares que vio en el cine, como nosotros. En la película también se muestran las tradiciones y las costumbres del valle y de esta zona en general, y una de ellas es el deporte de la pelota, seguramente el deporte vasco por antonomasia que se juega en frontones como este. Pero el fútbol sigue siendo el deporte rey en el valle, y hoy el club del Baztán, que esta temporada cumple 100 años, jugará por primera vez en su historia la Copa del Rey en el partido de sus vidas. Bienvenidos al campo de Guilchauri. A mí el Baztán, el fútbol es todo, todo. Y bueno, sigue siendo el todo, ¿no? Para mí. Yo sin fútbol no sé vivir. Tenemos una filosofía de que queremos que la gente sea de aquí, que los entrenadores, si puede ser, sean de aquí, porque es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente sea de aquí y sienta el club, como sentimos nosotros. Entonces, un poco es por eso. Como la filosofía del Atleti, pero en el Baztán. Sí, más o menos, como el Atleti. Lo que pasa es que no tenemos el dinero del Atleti para fichar a alguno que haya nacido aquí o sea de algún otro lado y ahora viva aquí. No tenéis el dinero del Atleti, pero ¿qué tenéis? ¿Qué tiene el Baztán? Bueno, el Baztán lo que tenemos es, ya ves, lo bonito que es todo esto, pues que sí, a la gente le gusta, que se come bien, que pues lo típico, ¿no? ¿Dirías hoy, Chema, ya como presidente del Baztán, que es hoy el partido más importante de la historia del club? Hombre, sí, sí. A ver, para mí sí. Nunca hemos tenido la oportunidad esta que nos han creado ahora, que a un equipo pequeño le pueda jugar la Copa del Rey. Esto es Guilchauri, el campo de fútbol del Valle del Baztán, de Elizondo. El campo de fútbol que aglutina los 15 pueblos del Valle del Baztán. Está empezando a llover y a mí me pasan 2 cosas. 1, me voy a mojar y no me gusta, pero 2, estoy encantado. Estoy encantado porque yo cuando hace 8 años empecé con Alex este viaje por los campos modestos del fútbol español y del fútbol mundial, quería conocer cosas como esta, historias de Copa, historias de clubes casi centenarios como el Baztán, que cumple 100 años la temporada que viene, que tienen la oportunidad de jugar el partido más importante de sus vidas el día de hoy. Historias de gente como la directiva de este club, sin ánimo de lucro, que lo hacen solamente porque el Valle tenga la oportunidad de que los chavales jóvenes del pueblo puedan jugar al fútbol y desarrollarse, y historias de lugares naturales como este, imprescindibles para entender la cultura de una tierra como esta. Y hoy, a pesar de la lluvia, oriunda de aquí, vamos a intentar explicar todo lo que es este Baztán Ontinyena y lo que simboliza y significa para la gente del Valle del Baztán, un lugar imprescindible al que tú, seas de donde seas, tienes que venir. Falta 1 hora para que empiece el partido. Yo no sé si se está viendo a través de la cámara, pero está lloviendo de la leche. Está lloviendo una barbaridad. Los jugadores del Baztán me están diciendo que normalmente no llueve tanto por aquí. Espero que no lo suspendan porque más días por aquí no podemos estar. Hay que venir con todo. Unos, otros, la Copa del Rey y todo. Yo me voy a refugiar ya porque está cayendo de verdad,
He visto tanta agua en mi vida. Evidentemente ahí en Huesca no llueve tanto y bueno, estamos a la espera de ver si el árbitro decide que se suspenda o no el partido. Alex tiene ahora mismo un plástico en la cámara para que no se moje, que os quiero enseñar, fijaos. Así está la cámara, eso da bastante miedo. Los jugadores del Bazán parece que van a salir ahora a calentar. Ha parado un poquito de llover. No, hombre, pero queremos jugar, ya que hemos venido. ¿Se juega? Sí. ¿Se gana? Sí, claro, mantenga siempre. Venga, va, ¿cómo dice eso? A ver. ¿Algo pues? Venga. Va. Pues. Bueno, oye, pues al final parece que se juega y todo. Está lloviendo, sí. Llueve menos que antes. La afición ya está reventando este estadio. Tenemos por ahí la banda de música. Tenemos los dos equipos. Te voy a pedir un esfuerzo, Alex, que te des la vuelta calentando en uno y otro lado del campo. No sé lo que va a pasar. El árbitro nos ha dicho que se juega. Así que de momento tenemos Copa del Rey. Vale, cuando os decía que había llovido, fijaos. ¿Ilusión? Tensión. Es el vestuario del Baztán, un club que la temporada que viene cumple 100 años y que hoy está a punto de jugar el partido más importante de sus vidas. Si ganan, se enfrentarán a un equipo de primera división y así están sus jugadores. Venga, va, aquí estamos, un poco nerviosas, pero bueno, con nuestra afición que queremos más, ¿eh? ¡Aupa Baztán! Es el partido de sus vidas. Ontiñena desde Huesca, Baztán desde aquí, desde Elizondo. Ellos están ilusionadísimos, pero os tengo que decir que hacía 3 años que no grabábamos un partido de Copa del Rey, que hemos vuelto al canal y es difícil que alguno de ellos esté ahora mismo más ilusionado que yo. Echaba mucho de menos esto. Empieza la Copa. El partido empieza con varapalo para el Baztán. Se acaba de adelantar el Ontiñena, el equipo de Huesca. ¿Cuánta gente vive en Ontiñena? 500 habitantes. Pero hacéis mucho ruido en Ontiñena. ¡Porque somos los mejores! Pueblo muy pequeño que ha llenado un autobús de gente desde Huesca para venir a animarles. Una paliza y bajar del autobús y nos ha caído la mundial. Pero estamos jugando. Obviamente también en el partido más importante de sus vidas. Aquí jugamos una pachanga. Pero un chulo de aquí me ha dicho, os vamos a ganar por 2. Digo, ¿quién? ¿Vosotros o nosotros? Y Carlos, fueron a la luna, 2 Ontiñenas a jugar a la Quiñote. ¡Olele! ¡Olala! ¡Ser de los Ontiñenas! ¡Lo mejor que hay! No, una pregunta. ¿Pero qué les estáis diciendo a vuestros jugadores? Si están ganando, hombre. Si están ganando. Dios, pero que le cogen la espalda, 2 veces le han cogido de la espalda. Hay que verlo todo, todos los lados. Pero ¿cuál es el punto débil del equipo? No hay Esto sale luego. No hay ninguno, pero bueno, ahora mismo las espaldas están ganando. ¿Qué en la liga, cómo? No, que en la liga estamos en los primeros a 5 partidos, 5 ganados. 5 partidos, 5 ganados. Sí. Esto Ontiñena es el Barça de Guardiola. Bueno, 5 de 5. ¡Que mete otro! Acaba de marcar el Baztán, acaba de empatar el partido que está muy vivo.
empieza a llover otra vez, empiezan a caer los goles, 1-1, madre mía, la plaza de Copa del Rey va a estar reñidita. Una curiosidad del Baztán, como muchos clubes en el norte, está convenido con un club más grande, en este caso la Real Sociedad, justamente donde juega seguramente el mejor jugador de la historia del Valle de Baztán, campeón olímpico Jon Pacheco. ¿Te tapo a ti también o qué? Venga. ¿Cuál es tu relación con el Baztán cuando jugaste aquí? Bueno, desde pequeño, o sea, los primeros años en el colegio y los siguientes ya pasé al Baztán y hice Benjamines y Alevín, yo creo. Así que estuve 4 años y bueno, yo me crié aquí. Tú sabes que si pasan, os podía tocar jugar contra ellos. No sé si quiero. ¿Cómo sería esto? O sea, sería sentimientos encontrados. O sea, quiero que pasen hoy a toda hostia, eso sí, y luego ya, bueno, si nos tiene que tocar, pues bueno. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, seguro que tienes aquí estos hooligans aquí detrás del campo animándote pase lo que pase. Sí, eso seguro. Nada, estos cabritos, pues bueno, vienen aquí a disfrutar y nada, voy a apretar un poco. Y aquí es tanta la expectación en el pueblo que hasta fuera del campo todos los hooligans ahí animando a tope están de pie detrás de las vallas del campo, ahora mismo en la portería donde ataca el Baztán. O sea, ahora mismo el Baztán está con su gente a tope. ¡Ahora vamos! Pues hoy nos hemos dedicado todo a sacar todo bebidas sin alcohol, todo en vasos de plástico, y luego tenemos una pequeña cocina en la cual hacemos productos de aquí del Baztán, que son como chistorra, singer, que le llamamos aquí, panceta, y luego con queso. Hacemos bocadillos y pinchos en pequeño también. Comer, beber y ver buen fútbol, que es lo que creo que está pasando hoy. La cara de sufrimiento de Josema, el míster del Baztán, es un poema. Ahora que vuelve a caer la lluvia, es de saber que tiene en la mano a 15 minutos el partido de su vida, pero no se da. ¿Y qué hago? ¿Y a quién saco? ¿Y cómo lo consigo? Y están los penaltis ahí, de verdad. No querría estar en su tirada. Capaz en 120 minutos de querer ganar esto, o sea que van a ser los penaltis los que traigan un primera aquí o a la provincia de Huesca. Todo listo. Penalti, tiene bola el Ontiñena para ponerse por delante, está cerquita de esto de terminar. Son muchos años sufriendo desde Primera Regional, un año peleando por una salvación, este año nos metemos y esto es impresionante, espectacular. Hemos trabajado con uno menos. Espectacular, no tengo palabras. Del otro lado, las caras del Baztán, que hoy han hecho historia. La temporada que viene son 100 años. Llenar con la que ha caído todo este campo, hacer afición, los más pequeños, los más mayores, que puedan recordar que su equipo jugó la Copa del Rey, que no llegaron a jugar contra en primera, pero jugaron la Copa del Rey. ¡Este es Ontiñena! ¡Vamos! ¡Así se celebra el pase del Ontiñena! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ale, ale! ¡Lo que acabáis de hacer! ¡Qué locura! Ahora, el Atlético de Madrid, queremos
al Cholo en el Balsar. Estamos todos que no lo queremos y vamos a jugar contra Previsión. Esto significa más para la gente de aquí, de atrás, para el pueblo y para el capitán. Que somos de secano, pero también jugamos mojado, Es grande esto, Y a Ponte llena. Que venga quien sea, el Atlético, que venga el Atlético, que venga Antoine, la haré yo buena. Mañana me levanto a las 6 de la mañana que me tengo que ir a trabajar, pero hoy voy a dormir poco. ¿Y a qué hora llegáis a Ontiñena? A las 4 o 5 de la mañana, depende de lo que se alargue esto. Pero hay que disfrutarlo. Hoy sí, ¿no? Sí, a tope. Este es el Ontiñena, 500 habitantes, yo no lo sé, pero posiblemente sea el pueblo más pequeño en la historia de la Copa del Rey en jugar contra un primera. Esta es la alegría de un equipo que ha hecho historia y de una Copa que necesitaba contar y que estoy muy feliz de volver a contar en el canal. Chicos, dadle a like, suscribíos, porque seguimos con la Copa. Esto no para, de aquí a todas las rondas. Gracias a todos y al Puebla Ferrería por apostar por nosotros. Chicos, nos vemos en la siguiente ronda.